sucesos singulares en el sepulcro de Jesús. Sucesos singulares en el sepulcro de Jesús. Cuando nuestro Señor murió, otros asuntos a la par siguieron aconteciendo. Recordemos, hermanos, como hemos venido estudiando a la par en las horas de la tarde acerca de Cristología, pues nuestro Señor muere como mueren los demás hombres, aunque en otro sentido no, por las razones, pero al final, hermanos, tenemos aquí el asunto de que cuando nuestro Señor murió y su cuerpo fue dejado en la cruz, otros asuntos siguieron aconteciendo. El Evangelio nos relata ciertos sucesos que, como en todas las crisis, nos muestran lo que las personas tienen en su corazón. ¿Quiere un buen revelador? Cuando uno era pequeño, recuerdo, iban a los colegios de parte de cierta farmacéutica, podemos decir, que promovía el lavado de los dientes. Y entonces a uno le ponían a lavarse los dientes y enseguida le daban una pastilla roja, que era necesario pasarla por todos los dientes. Supuestamente eso revelaba las partes mal lavadas. ¿Cómo? Pues parecían obvias manchas rojas en la parte que no estaba bien lavada. Bueno, ¿quiere un revelador de lo que hay en su corazón? Las crisis. Las crisis revelan maravillosamente de lo que está lleno el corazón. Es como un vaso, hermanos, que mientras está quieto el vaso, pues no podemos saber exactamente qué hay, pero si usted lo remueve, ¿qué va a salir del vaso? Pues de lo que está lleno. Y entonces, hermanos, las crisis suelen revelar muchas cosas que a veces parece que no están, y vemos en estos eventos de la cruz muchas cosas que hay en el corazón de muchas personas. Piense esto, aún después de muerto, los líderes religiosos siguen persiguiendo a Cristo. O sea, no les bastó verle morir, sino que siguen diciendo, no, ¿dónde está puesto? Hay que hacer esto, hay que montar una guardia para cuidar un muerto, entiéndalo. Y siguen adelantando cosas. ¿Qué está revelando eso? El profundo odio enconado que tenían contra el Señor y su causa. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, de los discípulos? ¿Qué hizo salir esta crisis del corazón de los discípulos? Bueno, muchas cosas. Incredulidad, por ejemplo, temor al hombre. ¿Qué tantas cosas más? Vimos hace 8 días cómo gente que quizá dio su consentimiento para crucificar al Señor, luego cuando ven todas las señales que ocurren, entonces se devuelven a la casa golpeándose el pecho. ¿Qué había en su corazón? ¿Con qué espíritu estaban haciendo eso? Ellos sabían que estaba mal. Lo sabían. Y ya su conciencia no los dejó avanzar tranquilamente. Pero hermanos, no todo el cuadro es negro. La palabra del Señor también nos dice que había mucha piedad corriendo allí. Piedad corriendo allí. Quizás las nubes muy negras y quizás la oscuridad de las cosas que estaban pasando aparentemente no nos dejaban ver que también había personas con gran debilidad, pero de hecho, hermanos, vemos fruto de justicia que esta gran tentación no pudo ocultar. Por eso le hemos llamado sucesos singulares, algo particular cuando ocurre lo del sepulcro del Señor. Este relato nos muestra en primera medida que el Señor tiene discípulos verdaderos, poco conocidos entre su pueblo. Si yo le pidiera en una hoja escribir 10 discípulos de Jesús, seguro, si le doy 20 casillas,
todavía no aparecería José de Arimatea, ¿o sí? ¿Verdad que ninguno lo relaciona? El Señor tiene discípulos suyos poco conocidos entre su pueblo. Lucas 23, 50 al 53 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, entiéndase del Sanedrín, de los 70 hombres que regían todo el pueblo. Varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, cuando dieron su aprobación, José no acordó con ellos, ni aprobó lo que se estaba haciendo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Este relato, en breves palabras, nos deja ver que José de Arimatea era un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero un hombre que tímidamente expresaba su discipulado. Podemos asegurar sin lugar a dudas que José era un discípulo, por lo que claramente nos dice Juan 19:38. Dice, comentando el mismo evento: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Entiéndase, no secretamente que nadie lo conocía, sino que a él le tocaba, no le tocaba, pero él andaba con bajo perfil. Parece que era un hombre tímido. No era fácil para él confesarse discípulo de Jesucristo en el Sanedrín. Vemos claramente que este hombre era un discípulo, un seguidor de Jesús. Luego el texto, ahí en Lucas 23:50, dice que era un varón bueno y justo. Usted sabe que difícilmente la Biblia le llama varón bueno y justo a una persona que solo lo es exteriormente, sino que son dos cosas: varón bueno y justo. Adjetivos para señalar a alguien verdaderamente piadoso. Además, dice que él no había consentido en el acuerdo y en los hechos de ellos, lo que reafirma que era justo, era un varón justo. Nótese este otro dato que nos da la Escritura y dice que él esperaba el reino de Dios. Esto es, que él era de ese conjunto de judíos que esperaba el establecimiento del reino de Dios por parte del Mesías, y que era de ese grupo pequeño que creía que Jesús lo era. Es decir, que Jesús era el Mesías y que con él vendría el reino de Dios. Esta característica de un discípulo del Señor, que es esperar el reino de Dios, también se vio 30 y tantos años antes en dos personas que conocieron al Señor cuando era un bebé de brazos. Simeón, de quien Lucas 2:25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Yo tengo aquí un reparo con la interpretación de este texto. En ninguna parte dice que Simeón era anciano. Pues no quiere decir que no lo sea. Lo que quiere decir es que siempre lo relacionamos con un viejito. Dice Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué característica tenía Simón que lo hacía un discípulo del Señor, aun cuando el Señor todavía estaba en brazos? Que él estaba esperando la consolación de Israel. Es otra forma de hablar. Cuando el Mesías viniera, traería entonces consolación al pueblo. Ana, de ella sí nos dice que la señora era de mucha edad. En Lucas 2:38 dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que esto, hermanos, de esperar el reino de Dios, esperar la consolación de Israel, la redención de Jerusalén, es y el mismo asunto. Este grupo de judíos, había piedad allí, no todo era malo. Yo sé que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este es un barrido general, porque particularmente sí había gente que creía en él, pero hermanos, debemos entender que para ellos era difícil. Hermanos, si hoy con todo cumplido en Cristo la gente no cree, imagínense cuando las cosas hasta ahora se estaban cumpliendo poco a poco y en Jesucristo había cosas que se cumplían y otras todavía no. Tocaba esperar el tiempo a ver cómo se iban cumpliendo en él. Muchas de estas personas tenían una fe sencilla y básica, pero era difícil, no tenían todos los puntos completos. Para ellos era algo confuso, pero también sabemos que tuvieron una fe básica en el Señor. Aparte de estos textos, en los evangelios, donde se nos habla de José de Arimatea, no sabemos nada más de él. Por lo que le llamamos un discípulo verdadero, pero poco conocido. Hermanos, de esto aprendemos sin duda alguna que el Señor tiene entre su pueblo discípulos desconocidos, no para él obviamente, ni siquiera para la gente, pero desconocidos en comparación con otros discípulos que son bien conocidos. Que el Señor tiene entre su pueblo discípulos poco vistosos, quizás tímidos. El Evangelio de Juan, narrando este episodio, dice esto: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Escuche muy bien. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Hermanos, ¿quién apareció ahora, 3 años y medio después de que Nicodemo, ¿recuerda a Nicodemo? Otro principal, que se reunió al Señor de noche. ¿Por qué de noche? Porque él no quería ser descubierto. Y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo, y muy probablemente a la luz de este texto podemos quizás saber que el Señor le concedió vida eterna a este hombre. Pero ¿dónde estuvo durante todo este tiempo? No era de los que andaba con él atrás de Jesucristo, pero hermanos, allí, junto con José de Arimatea, apareció también Nicodemo. Los nombres de Nicodemo y José de Arimatea no quedaron en el registro bíblico por caminar encima del agua, ni por sanar un enfermo. Los nombres de ellos no quedaron por hacer actos, llamémosle heroicos, ni por acompañar a Jesucristo en los días de su mayor gloria y fama. Sus nombres quedaron por estar allí cuando, según los evangelios, el Señor fue humillado hasta lo sumo, muriendo. Allí aparecieron o se dejaron ver estos hombres. En el mismo momento, mientras algunos le habían confesado estando vivo y cuando obraba milagros, en el mismo momento en que los apóstoles abandonaron a Jesús, José no se avergonzó de mostrarle su amor y respeto al Señor. Sufrir el vituperio de Jesucristo como un discípulo poco conocido puede ser aún más significativo que los hechos llamados heroicos. Escuche. Sufrir el vituperio de Cristo
como un discípulo poco conocido puede ser aún más significativo que los hechos llamados heroicos. ¿Por qué? Porque para usted sufrir el vituperio de Cristo, siendo poco conocido, necesita tener más convicción, más paciencia, más visión de la gloria de Dios y con más fe. Al héroe todos lo ven, al discípulo poco conocido nadie lo ve. Quizá él lleve el vituperio de Cristo más profundamente que aquellos a los que Dios les permite estar en pedestales. ¿Quién necesita más fe para hacer las cosas, sino el que las tiene que hacer a la luz de su propia convicción delante de Dios? Acompañar a Jesús en su vituperio, en su muerte, hace parte de nuestro discipulado, ¿sabe? Segunda Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto es un buen texto para empezar a colocar los asuntos más importantes de nuestro discipulado en orden. Porque me parece que en los días de hoy, cuando los discípulos todavía seguimos discutiendo, como los de antaño, ¿quién será el primero? El Señor le dice cuál es el que va a vivir con Él y a reinar con Él. ¿Cuál? El que muera con Él y el que sufra con Él. He ahí dos marcas del discipulado, que no se las entregan a usted en el seminario. Clase de sufrimiento, clase de muerte. Pero así es, hermanos. Son las dos menciones de honor necesarias para vivir y reinar con Él. Yo no estoy diciendo que hacer cosas verdaderamente significativas y públicas para el Señor sea malo. Cada discípulo del Señor se presentará delante de Dios con lo que le haya el Señor llamado a hacer. Lo que estoy señalando, hermano, es que nunca piense que el discípulo público que hace cosas públicas y relevantes es el que quizá está haciendo más. Quizá el que sufre el vituperio de Cristo en silencio y acompaña al Señor en su muerte. Él quizás sea más significativo. Ahora, aunque el Señor en su pueblo tiene discípulos desconocidos, poco vistos, quizás tímidos, no tiene discípulos desatendidos o indiferentes. No confundamos las cosas. Entre el pueblo de Dios hay discípulos que el Señor se ha de glorificar manteniéndolos detrás del telón. ¿Sabe dónde viene la expresión detrás del telón? Pues si usted no ha ido a teatro, no le va a hallar ningún sentido a esto. Pero ¿qué hay que ver en teatro hoy, verdad? Más bien no vaya. El punto es ese, hermanos. Hay gente que literalmente está detrás de un telón, haciendo muchas cosas. Nadie los ve, es que si se ve, se ven mal. Echan a perder la obra. Están allí haciendo todo para que usted, cuando esté el actor allí, entonces usted se sienta como en una selva, o se sienta como en un palacio, o se sienta en un comedor, ¿no? ¿Qué está pasando atrás? Hay mucha gente trabajando y usted se concentra en eso y usted no se pone a pensar, ¿por qué cuando veo estos actores los estoy viendo en otro escenario? Mucha gente detrás del telón haciendo eso. Aunque muchos de sus discípulos, el Señor se va a glorificar teniéndolos siempre detrás del telón. Quizás por constitución sean tímidos, y es verdad, el Señor no tiene discípulos desatendidos o indiferentes. ¿Ha pensado cuánta valentía debió tener José de Arimatea para atravesar todo el Sanedrín, para irse y importunar nuevamente a Pilato, cuando todos los líderes judíos y romanos estaban como toros todavía bufando?
Marcos 15, 43, 44 lo afirma claramente. Dice José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Osadamente. Es decir, el Señor le concedió de nuevo valentía, entró osadamente y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. No confunda a estos discípulos poco conocidos y quizás tímidos. En algún momento el Señor los llamará a dar pasos de valentía, pasos a los que deben responder con firmeza y con la ayuda de Dios, cumpliendo así su función. Recordemos la sentencia completa de 2 Timoteo 2, 11 y 12. Pues no solo nos dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, porque sigue diciendo, si le negáremos, Él también nos negará. Que usted sea un discípulo tímido es otra cosa, a que sea un discípulo indiferente y desatendido de su Señor. Porque la negación es señal de no ser discípulo. En el momento más bajo de la humillación de Cristo, ¿quiénes acompañaron al Señor? Sus discípulos tímidos y poco conocidos. Piense esto, si en el momento más bajo de su humillación sus discípulos tímidos le acompañaron, ¿no lo acompañaremos y honraremos nosotros sus discípulos que hoy día le seguimos en su estado de exaltación? Si sus discípulos pudieron hacer algo por Él cuando Él yacía muerto, ¿no haremos por Él algo cuando Él reina vivo hoy en el cielo? Hermanos, cuando Él no parecía el Mesías, todavía sus discípulos hicieron algo por Él osadamente. Cuando hoy no parece, lo es, el glorioso, cantamos, Rey triunfante, ¿no haremos más por Él? Aún si usted es un discípulo tímido del Señor. Allí había piedad en esos días, hermano. La oscuridad no pudo tapar la piedad que todavía se vio allí. Lo segundo que el relato nos muestra, es la manera providencial como el Señor dirigió otros acontecimientos para cumplir las Escrituras. De manera personal, hermano, a mí me gusta mucho el tema de la providencia. Hermanos, lo que pasa es que con los actos milagrosos, Dios es un Dios soberano. Y Él, para regir este mundo, para gobernar todo y para dirigirlo para su gloria, Él tiene muchos recursos, es el Señor de todo. Y a veces, hermanos, Él hace unos eventos que le hemos llamado sobrenaturales. Los milagros, las señales, está en su mano. Así que si el Señor, en su plan, desea que esto ocurra, pues Él es el dueño, Él es el Señor. A veces Él toma esos asuntos sobrenaturales, como le llamamos, y así se cumplieron muchas escrituras. ¿Qué le parece, por ejemplo, en la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué tan común puede ser eso? No, pues es único, solo ha pasado una sola vez. Cómo el Señor de forma milagrosa, usando de María como humana, pero no de María como pecadora, e involucrándose Él, hace venir como una célula
Primero, era un humano de verdad, a nuestro Señor, y le concedió un desarrollo en el vientre. Mire qué cosas tan milagrosas pasan allí. Así que su nacimiento no es tan milagroso como su concepción virginal allí. Y el Señor tiene a su mano hacer esto. Y así cumplió, por ejemplo, esto de traer a su Hijo al mundo a través de un evento milagroso, extraordinario. Hizo señales inequívocas de su mesiazgo. Qué ceguera del hombre, que después de que el Señor multiplica, era obvio, no había comida. Y el Señor dice, tráigame unos panes, unos peces. Y me hubiera gustado estar allí a mí también, pero como un creyente, no como un incrédulo, como pasó con los 5,000. Y que el Señor parta, no es común que usted parta. Cuando usted parte divide, pero cuando el Señor partía, algo salía de sus manos, panes y peces de sus manos. Aún así después le dijeron, ¿qué señal haces para que te creamos? Ahí mismo, tenían el pan en la boca, el pescado, las espinas todavía en la boca. Y decían, ¿qué señal haces para que te creamos? Por eso le digo que nos gustaría estar allí como un creyente, no como un incrédulo. Pero así el Señor cumplió muchas cosas, con eso cumplió que Él es el verdadero maná del cielo, Él es la verdadera comida del alma y cosas así. Pero no siempre actúa así. Es más, la mayoría de veces nunca obra así. Nunca. Su manera más ordinaria de obrar es en la providencia. ¿Y sabe qué es la providencia? Es un ejercicio de poder tan suave. ¿Por qué poder suave? Pues es poder. Él va a hacer lo que va a hacer. Nada se va a atravesar en su providencia. Pero lo hace en tanto silencio que a usted le parece que Dios no está ahí. Y precisamente está ahí haciendo todas las cosas. Nuestra confesión de fe en el 5.3 dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos, contra ellos, según le plazca. Hemos visto señales milagrosas, eventos dramáticos allí en la cruz, por medio de las cuales muchas profecías bíblicas fueron cumplidas. Pero en otros casos, como en este caso del sepulcro, la manera divina de obrar fue silente, fue por su providencia y se cumplió las Escrituras. Mire esta profecía, Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Déjeme explicarle esta profecía. En este caso específico, compartió el mismo hecho de ser sepultado con los impíos. Ese mismo día murieron 2 ladrones con él, y cuando recogieron los cuerpos, fue fácil. ¿Está muerto Jesús? Sí, no hay que hacer nada. ¿Y estos 2 están muertos? Todavía no, quieren las piernas para acelerar su muerte. Y se cumplió, hermanos, que se dispuso con los impíos el día de su sepultura, pero en su muerte, acompañado, dice, mas con los ricos fue en su muerte, es decir, en su muerte, acompañado de los ricos. Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Era un hombre rico y tenía dinero. Era su sepulcro y no lo había estrenado. Y allí fue y dejó a nuestro Señor. Mire, hermano, ¿sí notó la providencia cómo se mueve? Mire, en silencio, pero hermano, cumplió la profecía exactamente.
Dios obtiene sus propósitos al tomar la infinita cantidad de actitudes, alternativas y actos de seres humanos libres y los teje perfectamente dentro de su propósito divino. Esto es algo intrincado, hermano, pero es una demostración mucho más grande de la sabiduría y poder divinos que la momentánea irrupción de la ley natural por medio de un milagro. En ninguna parte se ve más claramente la providencia de Dios que en el sepulcro de Jesús, en el que la Trinidad estuvo tras la cortina, controlando las acciones de 3 grupos de personas, de los soldados, de sus enemigos y hasta de sus discípulos. Piense esto. Ni los soldados, ni los enemigos de Jesús, ni José de Arimatea recibieron una revelación especial para cumplir las Escrituras. Lo que le quiero decir es algo como esto. No llegó una tarde donde el ángel se le apareció a los soldados y les dijo: tómenlas y tomaréis las vestiduras de él y las jugaréis a las suertes. Simplemente llegaron a la cruz, un poco de soldados en su mentalidad carnal, que le tenían más aprecio a la ropa del que moría que al que estaba muriendo, y simplemente porque les pareció bonita, no partieron eso en pedazos y se lo repartieron, sino dijeron: ay, da pena dañarlo. No da pena lo que estaba pasando allá arriba, ¿verdad? Pero daba pena lo que estaba pasando aquí abajo. ¿Quién? Cada uno se veía con la túnica puesta para llevar el regalo a la casa. ¿Y qué hacemos? Pues echemos suertes. Y al hacer eso, estaban cumpliendo perfectamente el mandato divino. Solo la providencia movió a un concilio maligno para avergonzar a Jesús. ¿Cómo? Crucificándolo en medio de 2 malhechores. No fue que una revelación. Querían humillarlo profundamente. Dijeron: la mejor manera es colocarlo justo en la mitad de 2 personas malas. Y allí estaban cumpliendo al Señor. Solo la providencia hace que cuando ratifican la muerte del Señor no se rompa ni uno de sus huesos. Como decía el Salmo: contar puedo todos mis huesos. Solo la providencia hizo a José un hombre rico, con un sepulcro nuevo. Solo el Señor le hace su discípulo y le concede que en ese momento se mueva con osadía para pedir el cuerpo del Señor y sea puesto allí. Todas estas personas se movieron libre y voluntariamente, quizás ni pensando cumplir las Escrituras y los propósitos de Dios, pero cumpliéndolos al pie de la letra. Viendo todo el cuadro de la crucifixión, Hechos 4, 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cree que Dios no puede hacer eso? Dios hace esto y muchas cosas más. Pero ese ejercicio milimétrico, llamémosle así, nos muestran ese nivel de precisión de la providencia divina, cuyos designios son desconocidos para el hombre, cuyas vertientes son misteriosas. Claro, los hombres debemos regirnos por la palabra de Dios con toda responsabilidad y piedad. Jamás debemos asumir que podemos interpretar infaliblemente las providencias. Pero podemos descansar en este hecho, que habiendo ejercitado nuestra responsabilidad, los acontecimientos tomarán el curso divinamente decretado por Dios. La providencia de Dios no se correrá un milímetro nunca,
Nunca. Yo sé que nos queda difícil pensar. La providencia es un ejercicio de arquitectura cósmica, ¿no cree? Pero miren los arquitectos de nuestro país. Usted dice, no me queda fácil entender cómo es una arquitectura milimétrica. Bueno, piénselo en Dios. Piénselo en Dios. Los acontecimientos del sepulcro no fueron al azar ni aleatorios, sino decretados, llevados a cabo con precisión milimétrica. Pero no solo este evento. Todo está bajo la soberanía de Dios, bajo su providencia. Mirando esto, un hombre impío dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y un hombre piadoso dijo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El primero estaba en Daniel 4:35, el segundo, Salmo 115:3. Y finalmente, hermanos, este relato, ¿qué nos ha mostrado? En primera medida, que el Señor tiene discípulos verdaderos, poco conocidos entre su pueblo, no desatendidos, poco conocidos, digo. También este relato nos muestra la manera providencial como el Señor dirigió otros acontecimientos para cumplir las Escrituras. Y tercero, el respeto de todos los seguidores de Jesús por el cuarto mandamiento. El respeto, eso es piadoso, hermanos. El respeto de todos los seguidores de Jesús por el cuarto mandamiento. Lucas 23, 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Aquí pues debo aclarar que literalmente no estaba para comenzar el día de reposo. Pero en las costumbres judías, vamos a colocarle el día de nuestra semana para poderlo entender. Si el día judío de reposo era el sábado, el viernes a las 6 de la tarde se empezaban a prender algunas luces, como dando la bienvenida al día de reposo. Sabemos que el día de reposo empezaba pues con el sábado, pero era su costumbre anticiparlo cuando entraba la tarde. Creo que esto es lo que hace referencia Lucas y los demás evangelistas. Era el día de preparación, viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, ya estábamos entrando a las 6 de la tarde del viernes. Eso es lo que hay en la mente, no propiamente el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, es decir, estaban viendo lo que hacía José y Nicodemo, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Para qué lo hacían? Pues para embalsamar correctamente. Era un tratamiento que se le hacía a los cuerpos muertos. Dice, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fíjense esto. Había en ese momento preciso, en ese viernes, había algo más prioritario que ir y cuidar el cuerpo de su bendito Salvador. Hermano, piense esto. Si había algo más amoroso, tierno, prioritario, que no dejar que el cuerpo de nuestro Señor simplemente fuera untado con algo envuelto en una sábana y dejado ahí, sino, ¿no era prioritario tomar esos ungüentos? Hermanos, la causa lo valía. José de Arimatea y Nicodemo habían adelantado el trabajo, pero las mujeres saben que fue una medida rápida. Las mujeres iban a hacer su parte.
se abastecieron de todo, pero descansaron el día de reposo. Aunque los demás evangelios nos narran el mismo hecho, Lucas nos da la razón o fundamento que llevó a las mujeres, en un caso tan sensible, a no atender el cuerpo muerto del Señor ese día de reposo. ¿Qué dice Lucas? ¿Cuál fue la razón por las que estas mujeres se detuvieron para no atender el cuerpo muerto del Señor ese día de reposo? ¿Cuál es la razón? Observar el mandamiento. Observar el mandamiento. Hermano, ante este texto de usted y yo deberíamos caer así, abajo, y avergonzados. Avergonzados. Detengamos un poco allí, póngale pausa a esta imagen. En este acto de piedad, y notemos, ¿usted le parece que estas mujeres no amaban a Jesucristo? Que Nicodemo, que José de Arimatea le era indiferente. Hermano, eso a riesgo de la vida de ellos pidieron el cuerpo del Señor. Notemos en qué estima los discípulos de Jesús tenían a este día. ¿Qué pasaba en sus mentes para que apresuradamente y antes que iniciara oficialmente el día de reposo, se dispusiera del cuerpo del Señor, se esperara hasta que el día de reposo pasara para ocuparse adecuadamente de él? ¿En qué estima tenían al cuarto mandamiento estos discípulos del Señor, que no vieron ninguna afrenta en dejar ahí y volver cuando pasaba el día del Señor a embalsamarle? Todos sabemos cómo se tejió la historia, hermanos. Que cuando se quedaron con las especias preparadas, pero dejemos eso para el próximo sermón, estoy que lo predico. Hoy día cristianos, no con el Cristo muerto, sino con el Cristo resucitado, a la luz, no del día de reposo como tal, sino del día del Señor como tal, pasan por encima del mandamiento por cosas infinitamente menores que las que estas mujeres tenían al frente. ¿Por qué causas comunes la mayoría de gente cristiana transgrede el día de Jesucristo, el día del Señor? ¿Cuáles son las razones más frecuentes por las que un creyente no adora al Señor en culto y observa tan solo unas horas del día y no todo el día? Las razones van desde trivialidades, asuntos que con esfuerzo se pudieron superar, caprichos, asuntos que corresponden a los 6 días anteriores, y hasta razones de las más penosas como juegos, paseos, diversiones, reuniones seculares. Todo creyente debería considerar el por qué débiles mujeres y discípulos tímidos tuvieron más obediencia del cuarto mandamiento frente al cuerpo inerte del Señor que lo que ellos muestran sin ninguna presión delante del Cristo resucitado y victorioso. No guardé el día del Señor porque me tocaba. Me imagino que debería ser una mayor obligación que dejar el cuerpo de Cristo un día sin embalsamar. Debió ser mayor que eso, ¿no? Respóndalo usted. Delante del Cristo, no delante de un sepulcro. Responda esta pregunta delante de un trono que tiene a un Jesús victorioso y vivo. Y responda si su razón para no observar el día del Señor quizá es más importante que la que estas mujeres débiles y discípulos tímidos tenían al frente.
Muchos piensan que en Jesucristo el día de reposo caduca. Y en un sentido creemos que sí. ¿En qué sentido? Creemos que el día de reposo y los días de reposo y los sacrificios y días especiales, como parte de la estructura ceremonial del antiguo pacto, caducó. Escuche cómo caducó. El día de reposo, como parte de la estructura ceremonial del antiguo pacto, caducó. Caducó con los días de reposo, las lunas nuevas, los sacrificios, etc. Pero el día de reposo como ordenanza o mandamiento moral fue antes del Sinaí. Viene desde la creación y se extiende hasta el nuevo pacto. Ahora no se le considera tan solo el día de reposo. Hoy es el día de reposo cristiano, o en las palabras del apóstol Juan, día del Señor, día de Jesucristo resucitado. Eso es lo que significa día del Señor. Vemos claramente en los evangelios que nuestro Señor denunció frecuentemente las tradiciones humanas de los judíos acerca de la observancia del día de reposo. Mire, ¿qué hizo el Señor? Denunció las tradiciones humanas que se le añadieron. Purificó este día de las opiniones de los hombres, de lo que iba contrario a la Escritura. Él enseñó qué se debe y qué no en el día del Señor. Pero jamás, en ningún lugar vemos que Él abrogó para Él o para los suyos guardar este día. E imprimió eso tan profundo en sus discípulos que ni siquiera permitió que su cuerpo muerto fuera atendido, transgrediendo el día de reposo. Él mismo dijo, se lo voy a parafrasear: dejen mi cuerpo, porque en este momento, aunque piensen lo contrario, lo más importante no es mi cuerpo muerto, es el mandamiento. Eso lo tenían aquí sus discípulos, en su corazón. ¿Y si los ve llorando por guardar el día del Señor? No, yo tampoco, ¿verdad? Uy, qué legalismo, qué exagerado. No, es que me voy de Jerusalén porque aquí mucho legalismo, ¿verdad? Hagamos esto porque al pastor, no tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el pastor y obispo de sus propias almas. Un día en el que solo le vemos a Él, se rinde ante cualquier otra ocupación. Tan escrupulosos los discípulos como cualquier discípulo acerca de sus obligaciones para con Dios. Tengo 3 breves comentarios finales. El primero, como dijo un autor, la historia de José de Arimatea nos muestra que Cristo tiene amigos de quienes la iglesia sabe muy poco o nada. Amigos que hacen menos declaraciones o ninguna. Amigos que hacen relativamente, son menos públicos que otros, pero que en amor verdadero y afecto hacia su Señor no se quedan atrás. Este texto nos muestra sobre todo que los acontecimientos pueden hacer que veamos gracia en personas donde a veces no lo esperamos. Ay, hermano. Hace 2 años el Señor llamó a nuestra iglesia a servirle. Y se comprobó, más o menos, que hay afecto y amor verdadero donde usted menos esperaba. Hubo valentía como la de un león
en gente que usted no esperaba. Y hubo leones dormidos. Salieron de por allí discípulos que sirvieron al Señor no por obligación, no por la vista del hombre. Y el Señor levantó discípulos de las mismas piedras, como dice la Escritura, y tremendos guerreros que esperábamos salieran al frente, no salieron. Hermanos, no es lo público, es el afecto, el amor hacia el Señor. Este texto nos dice que nunca termine de sorprenderse. El Señor en su momento puede levantar hombres, mujeres, jóvenes, en los que la causa de Cristo avanzará, de los que el mundo no sabe ni sabrá, de los que usted y yo no seamos conscientes en el presente. Qué bueno saberlo en día de youtubers cristianos, de Facebook, de Instagram, de dame like y de todas estas cosas y de pensar que esta gente sí sirve al Señor. Mira cuánta gente tiene, y el discípulo tímido tiende a pensar de él que necesitas un teléfono. No, necesitas amor por el Señor y afecto por su Maestro. Aprendamos también de esto, hermanos, a ser caritativos y optimistas en nuestros juicios. ¿Usted hubiera visto piedad en ese viernes oscuro cuando Cristo murió? No, ¿verdad? Que usted no lo vea no significa que el Señor no tenga 7,000 hombres que no han doblado rodillas. Así que no diga como David dijo desesperado: Señor, se acabaron los justos. El Señor lo abrazó, me imagino, porque dijo: usted no los ve, usted está viendo desde abajo, yo veo desde arriba a los hijos de los hombres. El día del juicio revelará a hombres que parecían ser los últimos y estarán de primero en la mesa. De primero. Otro autor dijo: nótese que aquí hay muchos que son sinceros en los intereses de Cristo, que aunque no hacen ninguna ostentación en su profesión externa, sin embargo estarán más dispuestos a prestarle un verdadero servicio cuando hay ocasión que otros que hacen espectáculo y ruido. Hay un pequeño texto en Hechos donde dice la Escritura que un grupo de hombres se comprometieron así. Comprometámonos, eran como 50 si no estoy mal. De pronto el dato usted me lo corrige después, pero comprometámonos a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así de perentorio era la promesa. Usted y yo no vamos a comer nada hasta haber matado a Pablo. Listo. O sea que el asunto no iba a pasar por ahí de 3 días, ¿no? Máximo. Dice la Biblia que un muchacho oyó, el sobrino de Pablo, y fue y dio aviso, y Pablo fue librado de la muerte. Y tenemos muchas cartas de Pablo, gracias a que ese día no murió. De ese muchacho, de ese niño, no conocemos su nombre, pero usted y yo le estamos muy agradecidos a él, de que no haya estado viendo su teléfono, ni en bobadas de niños, sino que se haya cargado con el reino, haya preservado la vida de un apóstol. De esos conoceremos allá. Y muchos de los que usted ve aquí, adolescentes con guitarra cantando, no sé si los veamos allá. Segundo, textos como estos nos muestran claramente que todos los sufrimientos de nuestro Señor fueron sufridos por su propia voluntad. No fue a la cruz porque no pudo evitarlo. Él no murió porque no pudo evitar su muerte. Ni judío, ni gentil, ni fariseo, ni saduceo, ni Anás, ni Caifás,
ni Herodes, ni Poncio Pilato hubieran podido hacer daño a nuestro Señor si no les hubiera sido dado poder de lo alto. Todo lo que hicieron con Cristo fue bajo el control y el permiso divino. La crucifixión era parte de los eternos consejos de la Trinidad. Los sufrimientos y la muerte del Señor no comenzaron hasta que Él lo quiso. Recuerdo lo que Él le dijo a su madre en Canaán: todavía no ha llegado mi hora. Él comenzó su servicio cuando quiso. Y cuando quiso lo entregó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Los siervos de Cristo debemos atesorar esta doctrina que tenemos ante nuestros ojos y recuérdelo sobre todo en tiempos de necesidad. No olvide que vivimos en un mundo donde Dios dirige todos los tiempos y eventos, donde nada sucede sino por su voluntad. Los mismos cabellos de nuestras cabezas están todos contados. El dolor, la enfermedad, la pobreza, la persecución no puede tocarnos a menos que Dios lo quiera. Todo cristiano puede decir a cada sufrimiento: no tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de parte de Dios. Y si me heriste, porque Dios lo quiso así. Suframos con paciencia si es necesario sufrir. Nuestros tiempos están en su mano. Esa mano guía y gobierna todas las cosas aquí abajo y no se equivoca. Y por último, consideremos el día de reposo como una institución de primordial importancia para el alma del hombre. Y contendamos sinceramente para su preservación entre nosotros en toda su integridad. Pocos pasos separan el rechazar el día de reposo de rechazar a Dios. Entre ningún día de reposo y ningún Dios hay un solo paso. El hombre que convierte el día de reposo en un día para los negocios, el placer, el estudio de cosas civiles, no solamente desobedece a Dios, sino que es enemigo de los intereses de su prójimo. Aquel que piensa de sí como para no necesitar un día de descanso santo, conoce muy poco del corazón humano y de todas las trampas que hay en este mundo. Ya que hoy no nos detenemos a guardar el día del Señor frente a un cuerpo inerte, sino ante el Señor de gloria vivo y victorioso triunfante, que nuestra observancia de este día sea una de las mayores vías por las que recibimos el poder de Cristo resucitado en nuestras vidas. Oremos.